En este video se procede a explicar la creación de la herramienta Euclidean Distance, la cual no viene disponible en QGIS. Entonces, esta herramienta funciona de la siguiente forma. Si yo tengo, por ejemplo, una capa de puntos, yo puedo establecer una extensión de salida. Le puedo establecer un tamaño de píxel de salida, porque lo que me va a resultar de esta herramienta es un raster, y a este resultado le puedo dar un nombre. Aquí, por ejemplo, le puedo decir Euclidean Distance de la capa de puntos. Listo. Pongo ejecutar y ahí tengo mi resultado, lo cual en este nuevo raster cada píxel me dice la distancia que hay desde el punto más cercano hacia cada píxel. Entonces, si yo pongo la capa, ahí vemos, ¿no? Los valores más blanquecinos son los más alejados. Y bueno, yo también le podría dar una simbología a esto, ¿no? Pseudocolor una banda. Por aquí, discreto, intervalos iguales, clasificar, y ahí tengo, ¿no? Una visualización por rangos de distancia. Listo. Entonces, en este video, como digo, vamos a aprender cómo elaborar esta herramienta que no viene disponible en QGIS. ¿Por qué es importante esta herramienta? Pues es muy utilizada en lo que son los análisis multicriterio. Por ejemplo, aquí tengo ejemplos de dos artículos científicos que analizan susceptibilidad a inundaciones y vemos que están utilizando el Euclidean Distance para generar distintas capas, ¿no? Aquí está una distancia a ríos, por acá también distancia a ríos, distancia a centros poblados, etcétera. Entonces, para eso pues nos es muy útil esta herramienta. Bien, ¿cómo hago la herramienta? Desde cero, vamos a ver. Para eso necesito abrir el modelador gráfico y necesito poner aquí tres entradas. Una capa vectorial, aquí voy a llamar capa vectorial. Tipos de geometrías le vamos a dejar cualquiera, aunque lo más útil es para puntos y líneas. Listo. Luego tengo que utilizar la extensión para definir la extensión de salida. Aquí voy a poner extensión de salida. Aceptar. Otro parámetro de entrada va a ser un número para poder ingresar la resolución espacial de salida. Resolución espacial del raster de salida. Listo. Podríamos poner un valor mínimo 0 y predeterminado. Si queremos poner un valor, podemos poner 10, por ejemplo. Listo. Entonces estos tres van a ser los parámetros de entrada para nuestra herramienta. Eso es lo que nos va a pedir cuando la ejecutemos. Recordemos que la creación de un modelo es cuando vamos a estar siempre reutilizando cierto procedimiento, como es este caso de la herramienta Euclidean Distance. Bien, ahora vamos a buscar acá en algoritmos, vamos a buscar la herramienta rasterizar, esta, y ahí vamos a configurar que la capa de entrada sea la capa vectorial. Luego tenemos aquí en valor y fijo le vamos a poner 1, acá le vamos a dejar por defecto, aquí le vamos a decir unidades del tamaño de salida, unidades georreferenciadas. Resolución, la resolución tiene que ser la del parámetro de entrada, es decir, aquí le vamos a decir que tome una entrada del modelo que tiene que ser la resolución espacial,
y acá lo mismo. Vamos a hacer un píxel cuadrado. Listo. ¿Qué más vamos a configurar aquí? Extensión de salida también. Aquí vamos a poner entrada del modelo y aquí le ponemos que queremos que tome la extensión de salida. Y nada más configuramos aquí, ponemos aceptar. Ahora vamos a buscar la herramienta que se llama proximidad. Que es esta de aquí. Y aquí lo que vamos a configurar es que la capa de entrada va a ser la salida del algoritmo rasterizado, o sea que el resultado de esta herramienta sea la entrada para esta nueva herramienta llamada proximidad. Luego aquí lo que tenemos que configurar es que para que nuestra distancia sea calculada en metros, vamos a seleccionar aquí coordenadas georreferenciadas. Y finalmente tenemos que establecer el nombre de la capa de salida, el encabezado que nos va a mostrar la herramienta, ¿no? Entonces aquí lo voy a llamar Euclidean Distance. Listo, pongo aceptar y ahí lo tenemos. Le voy a poner un nombre a la herramienta, Euclidean Distance. Euclidean Distance y vamos a guardar el modelo. Guardar modelo. Euclidean Distance, ahí está bien. Listo, lo podría ejecutar desde aquí, pero mejor lo voy a buscar ya directamente acá. Busco Euclidean Distance y ahí aparece la herramienta que acabo de crear. Bien, entonces yo esta herramienta, si la ejecuto, ahí vemos los elementos que eran los 3 parámetros de entrada, la capa vectorial, la extensión de salida y la resolución que le puse por defecto 3 metros, mi capa resultante. Bien, voy ahora a hacer por ejemplo con la capa de ríos que tengo aquí. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar la herramienta. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que me trabaje con la capa de ríos, que la extensión de salida sea la que yo dibujé acá. Entonces le digo, quiero que me calcules esto a partir de las líneas a una resolución de 50 metros. ¿Sí? Lo puedo dejar como temporal. Si le dejo como archivo temporal, entonces vamos a ver que igual software me calcula un resultado. Ahí está el resultado. De igual manera yo le puedo dar una simbología por acá, discreto. Vamos a cambiar rampa de color. ¿Sí? Y por acá le voy a poner intervalos iguales, pongámosle 6, 7 intervalos, aplicar, aceptar. Ahí tengo, en este caso, mi capa de distancia a ríos para esta zona que yo seleccioné. Ahora bien, voy a hacer otro ejemplo para aplicar la herramienta. ¿Sí? Voy a quitar estas capas que ya había generado. Sí, y voy a utilizar como referencia esta capa de esta cuenca hidrográfica. Entonces, otra forma de utilizarlo, ¿verdad? Es diciéndole, hazme el Euclidean Distance, por ejemplo, de la capa de poblados, tomando como extensión de la capa de la cuenca hidrográfica a una resolución, en este caso le voy a poner 30 metros, y acá le voy a poner ya un nombre, voy a llamar distancia, y acá le voy a poner un nombre, voy a llamar distancia a poblados. Listo, pongo a ejecutar. Listo, ahí está mi resultado. Ahora bien, vamos a mencionar algo importante. Por ejemplo, yo quiero calcular el Euclidean Distance para la misma capa de ríos con la extensión de la capa de la misma cuenca.
Y aquí vamos a ver el tema de la resolución espacial. Como digo, si yo por ejemplo estoy calculando estas capas de distancia a poblados, distancia a ríos, para utilizarlos en un análisis multicriterio donde participan distintos factores, es muy común que una de las capas que estemos utilizando en nuestro análisis sea un modelo digital de elevaciones, que yo lo tengo aquí, ¿sí? Este es un modelo digital de elevaciones que cubre la cuenca hidrográfica que se está mostrando, ¿no? Entonces, si mi modelo digital de elevaciones de partida en sus propiedades ya tiene un tamaño de píxel establecido, ese va a ser el tamaño de píxel con el que yo trabaje o genere todas mis capas. Es decir, que lo correcto sería que mi Euclidean Distance tenga una resolución de 50 metros de píxel. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, ¿no? Que el MDE con el que estamos trabajando pues tiene un píxel de 50 metros. Entonces a esto yo le llamaría guardar archivo, distancia a ríos. ¿Sí? Listo. Ejecutar. Bueno, entonces podríamos también darle simbología a nuestras capas resultantes con una leyenda más legible. Pseudocolor monobanda, discreto, intervalos iguales, 6 clases. Sí, y aquí vamos a poner 20, 40, 60, 80 y el último valor no se toca. Listo. Entonces ahí tenemos una simbología un poco más legible, ¿no? Recordemos que ¿qué significa esto? ¿Qué está calculando esta herramienta? Es respecto a los ríos en este caso, ¿sí? ¿Cuál es la distancia más cercana entre el píxel y la línea que esté más cerca a él? ¿Okay? Entonces cada color en este caso refleja un rango de distancia, es decir que si yo cojo la herramienta info y le doy clic a cualquiera de estos píxeles, el rango naranja debería estar en este rango. ¿Sí? Aquí podemos ver. Aquí está. Si doy en el rojo, ya es un valor menor. Ok. Entonces esta ya es una capa totalmente independiente de la capa de ríos, que son valores de distancias, ¿no? Ahí está, 97 metros, 15 metros, etcétera, etcétera. Bien, entonces con eso tenemos ya una herramienta Euclidean Distance en nuestra caja de herramientas que la podemos usar cuando querramos, ¿no? Listo, eso sería todo por hoy.